La primera observación es esta cuestión del hemisferio, ¿no? Como si fuera como si definiera un todo homogéneo. Y yo creo efectivamente que hay un montón de valores que compartimos en cuanto a libertades, a modos de vida, a derechos, a objetivos, pero no compartimos todos los valores. Nosotros no creemos, por ejemplo, que haya que desplegar esas ideas desde bases militares diseminadas en el mundo. No creemos en que haya que armar o facilitar que esté armada la población civil, por ejemplo. No creemos en el almacenamiento nuclear. Quiere decir que hay cosas que algunos países del hemisferio profesan y otros no. La propia noción del hemisferio en un mundo mucho más complejo que en el momento cuando se acuñó ese término está bajo observación. Aún así, la OEA tiene ámbitos de trabajo, sobre todo las comisiones que tienen que ver con el desarrollo, con las políticas públicas, con las políticas de multiculturalidad, de derechos laborales, de género y diversidad sexual, las luchas organizadas entre todos los estados contra las grandes amenazas, contra el crimen organizado, son indudablemente ámbitos muy valiosos, a veces no tan visibles como otros dentro de la OEA, pero muy valiosos en cuanto al trabajo que efectúan, porque allí se fijan estándares que luego son aplicados y mejoran, o por lo menos tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. La OEA forma parte de un sistema de organizaciones internacionales, multilaterales, que data de la Segunda Posguerra Mundial, ya hace más de 7 décadas. Por lo tanto, responde a un modo de organización del mundo que ya no existe, que ha cambiado estructuralmente. Por lo tanto, yo creo que hay cierto anacronismo en el sistema de organizaciones multilaterales de posguerra que debe ser revisado. No solamente la OEA, todo el sistema de organizaciones políticas, económicas, militares. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado absolutamente, desde el momento en que fueron fundadas hasta ahora. En segundo lugar, que la OEA tiene una suerte de formalidad democrática por la cual el voto de cada uno de los estados tiene el mismo valor. Pero claro, son 34 estados que integramos la OEA, pero algunos de ellos tienen la posibilidad de ostentar el grueso de la riqueza, del Producto Interno Bruto y por lo tanto también del financiamiento de la organización. Quiere decir que hay una asimetría estructural en la OEA que indudablemente interfiere sobre esa formalidad aparentemente democrática por la cual cada uno de los estados vale un voto. Esa descompensación solamente se podrá revertir en la medida en que los países con menor nivel de desarrollo podamos alcanzar niveles de desarrollo que nos equiparen a los estados más poderosos. Y hay otro desafío, que es lo que yo considero una especie de deterioro del multilateralismo. Pero no porque no crea en el multilateralismo, todo lo contrario. El multilateralismo es la forma en que se encuentran normas internacionales capaces de poner límites, tanto a los estados más fuertes, al uso de la fuerza, como al de los poderes fácticos. Pero indudablemente el sistema mundial, tanto en lo económico, en lo cultural, en lo tecnológico, en lo financiero, ha avanzado y se ha desarrollado de tal manera que muchas veces la voz mayoritaria de los estados resulta impotente frente al poder de las grandes corporaciones. Hay dos déficits del multilateralismo. Uno,
entre los estados con menos capacidad de decisión, menos capacidad de influir respecto de los estados con mayor capacidad. Fíjense esta causa tan sentida que tiene Argentina sobre la soberanía de Malvinas, que ha sido apoyada mayoritariamente por Naciones Unidas, por el Comité de Descolonización y por la Organización de Estados Americanos, y que sin embargo no obtiene el concurso del Reino Unido para poder discutir con Argentina ese conflicto como lo marca el derecho internacional. Y en este momento un tema central, que la mayor parte de los estados en el mundo hemos pedido a los laboratorios que liberen los derechos de propiedad intelectual para la cooperación internacional en materia de vacunas y democratizar la provisión de insumos médicos, y no lo hemos logrado. Por lo tanto, ahí hay un problema que el multilateralismo tiene que tratar, que es cómo devolver el poder de los estados, que son quienes administran los bienes públicos, para que puedan marcar las reglas de juego a los poderes privados. Uno se pregunta, ¿cuál es el sentido principal de las estructuras burocráticas que necesitan tener organizaciones como la nuestra? Y el sentido principal no es que se autosostenga una élite de tecnoburocracia. El objetivo principal es que le sirva a los habitantes de nuestros pueblos, a nuestras ciudadanas, a nuestros ciudadanos. Si esta organización, como cualquier otra, no logra ese objetivo, no cumple su cometido. La pandemia, yo creo humildemente que nos tendría que haber impuesto la necesidad de priorizar eso y conseguir que todos nuestros pueblos accedieran a los insumos, a la infraestructura sanitaria que se necesitaba, a las indumentarias preventivas y luego a las vacunas. A mí me hubiera gustado que la OEA se concentrara en eso, no tanto en los detalles del funcionamiento interno de cada país, porque eso tiene que ver con la soberanía de cada país, sino en el problema humano central que es la pandemia. Yo creo que esta crisis que está atravesando el mundo nos tendría que llevar a revalorizar dos cosas, dos grandes valores por sobre todo. Primero, el valor de la solidaridad, de la hermandad, porque aun cuando uno individualmente se preserve, si quien está al lado no se preserva, me contagia. Quiere decir que se necesita el concurso de la solidaridad y de las políticas públicas. Nadie le puede pedir a un sector privado que piense en el pueblo. En general, los sectores privados, me refiero a los económicos, ¿no?, piensan en maximizar sus ganancias, a como dé lugar. Son los estados, es el sistema público el que tiene que equilibrar y satisfacer las demandas colectivas. La otra cosa que nos enseña la pandemia es que hemos podido vivir con reclusión, ¿no?, retraídos un poco en nuestros domicilios, en nuestro ámbito más privado, con mucho menos energía, con mucho menos combustible, con mucho menos indumentaria. Entonces uno piensa, ¿y por qué antes necesitábamos gastar tanto más? ¿Era por necesidad nuestra o por necesidad de la ganancia de ciertos capitales? Si podemos vivir con menos y preservar al planeta, debería ser una enseñanza también a recoger en la pandemia. Y en un momento donde no priva lamentablemente la estabilidad, sino que hay sensaciones reiteradas de incertidumbre, de no saber exactamente a dónde está el horizonte, que todos los objetivos específicos deben subsumirse en un gran desafío, que es que nuestros pueblos puedan vivir con un poquito más de dignidad, con más alivio a las vicisitudes de la vida cotidiana, que puedan tener un horizonte de felicidad, de futuro, de destino para los adultos, para sus hijas y hijos. En definitiva, es ese el objetivo general. Después uno puede clasificarlo en áreas de trabajo, pero no perder de vista ese sentido
filosófico fundamental.